Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar un nuevo video mediastino, un par de características y sus límites. Mediastino significa estar en el medio. Lo encontramos nosotros en el tórax, en la región entre el cuello y el abdomen, la región más superior del tronco. Específicamente lo encontramos en la cavidad torácica, no en la pared torácica, en la cavidad torácica, en la región central de la cavidad torácica, o sea, en el centro. ¿Cómo podemos definir mediastino? Bueno, podemos definirlo como un compartimiento visceral, porque contiene a las vísceras torácicas, excepto los pulmones. Contiene todos los órganos ubicados en el tórax, excepto los pulmones. También podemos definirlo nosotros como un tabique divisorio, porque es un conjunto de estructuras que encontramos en el centro entre la cavidad pleuropulmonar derecha y la cavidad pleuropulmonar izquierda. También podemos decir que es un septum medio, es un septum medio. Eso significa que es una pared entre las cavidades pleuropulmonares derecha e izquierda. ¿Cuál es el contenido del mediastino? Son vísceras huecas. No contiene ninguna víscera sólida. Todas son vísceras huecas. Y eso le confiere que tenga algún grado de movilidad del mediastino. Y esa característica que hace que no sea rígida se debe a que contiene tejido conectivo laxo, a menudo infiltrado por grasa, a menudo infiltrado por tejido adiposo. Esas son unas características importantes que hay que recordar sobre la definición de mediastino, que no es rígido, que es móvil. Bien, vamos a hablar ahora entonces de algunos elementos más siempre de mediastino. Nosotros solemos dividir el mediastino. Hay una división anatómica, una división desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista radiológico también, pero el objetivo de poder dividir topográficamente al mediastino son los siguientes. Ahí está, lo dividimos topográficamente. ¿Para qué? Uno, el objetivo primordial es organizar las estructuras contenidas en el mediastino. Segundo, localizar las estructuras, localizar los órganos, localizar las vísceras, ver cuál es su relación con otros órganos y, por supuesto, la descripción precisa de ellas, organizarlas, localizarlas, describirlas. Eso es muy importante a la hora de poder hacer cualquier procedimiento y además relacionarla, ¿sí?, con procedimientos quirúrgicos o con técnicas de abordaje quirúrgico. Entonces algunos utilizan algún tipo de división desde el enfoque quirúrgico y nosotros lo vamos a ver desde el enfoque anatómico. Bueno, ¿cómo lo dividimos topográficamente? Utilizamos planos anatómicos imaginarios, a través de los cuales hacemos pasar estos planos dividiendo al mediastino. O también podemos utilizar estructuras anatómicas específicas para subdividir, por ejemplo, al mediastino inferior, en el que nosotros utilizamos el pericardio o el saco pericárdico con su contenido para poder subdividirlo. ¿Ok? Entonces veamos cómo vamos a dividir al mediastino. El mediastino se divide en dos. El mediastino superior y el mediastino inferior. ¿Cuál es la estructura anatómica o cuál es el plano imaginario que utilizamos para dividir al mediastino en superior e inferior? En este caso nosotros utilizamos un plano imaginario que se extiende anteriormente
desde el ángulo de Lewis, o sea, desde la articulación manubrio-esternal anteriormente, pasando hasta la parte posterior, el disco intervertebral, hasta el disco intervertebral entre la cuarta vértebra torácica y la quinta, entre T4 y T5. Y ese se conoce como el plano transverso del tórax. Todo lo que está por arriba del plano transverso del tórax es mediastino superior y todo lo que está por debajo del plano transverso del tórax es mediastino inferior. Igualmente, este lo podemos subdividir utilizando el saco pericárdico, como ya les había mencionado, y el resultado de subdividir el mediastino inferior utilizando el saco pericárdico es mediastino anterior, todo lo que está por delante del saco pericárdico, mediastino medio, ocupado por el saco pericárdico, y el mediastino posterior, todas las estructuras que están atrás del saco pericárdico. Veamos entonces los límites de cada uno de los mediastinos. Después, en otro video, vamos a estar revisando cuáles van a ser las estructuras contenidas en cada uno. Hablemos entonces del mediastino superior. Este mediastino tiene un límite superior. En este caso, el límite superior no es real, no es anatómico, sino que de igual forma utilizamos otro plano, ¿sí? Un plano oblicuo que se extiende del borde superior del cuerpo de T1 atrás hacia la escotadura yugular adelante, ¿sí? Tenemos un límite inferior, un límite anterior y por supuesto un límite posterior. Repito, en el caso del límite superior, es un plano oblicuo que corresponde a la abertura superior del tórax. Lo voy a colocar en este momento. Plano oblicuo que corresponde a la abertura superior del tórax o torácica superior, que tiene una inclinación de aproximadamente 45 grados con la horizontal. En el caso del límite inferior, es el plano transverso del tórax y la estructura anatómica que corresponde al límite anterior del mediastino superior es el manubrio del esternón. El manubrio esternal, específicamente la cara posterior o la superficie posterior del manubrio del esternón. Y en el caso del límite posterior, los cuerpos de T1 a T4 y sus discos intervertebrales. Eso corresponde a mediastino superior. Veamos ahora entonces el mediastino anterior, la división anterior del mediastino inferior. Todo lo que está, el conjunto de estructuras contenidas y que se encuentran adelante del saco pericárdico. También nosotros podemos limitarlo o revisar las estructuras que conforman sus límites. Un límite superior que en este caso corresponde al plano transverso del tórax, arriba. Un límite inferior que corresponde al diafragma. Un límite anterior que en este caso es el cuerpo del esternón o la superficie posterior o la cara posterior del cuerpo del esternón. Voy a modificarlo aquí. El cuerpo del esternón. Este mediastino anterior es relativamente estrecho, es un espacio muy estrecho, tanto antero-posterior como látero-lateral. Y el límite posterior del mediastino anterior lo va a constituir la superficie anterior del saco pericárdico o la superficie anterior del pericardio. Muy bien, veamos ahora entonces al mediastino medio.
De igual manera, el mediastino medio tiene pues sus 4 límites. Ahora, quiero aclarar que los límites laterales, derecho e izquierdo, en el caso del mediastino anterior, medio y posterior, siempre van a ser las pleuras mediastínicas. Pleura mediastínica derecha, pleura mediastínica izquierda. Y en el caso allá arriba del mediastino superior, igual, ¿no? Las pleuras. Bien, en el caso del mediastino medio, el límite superior va a ser el mismo, es un plano imaginario, el plano transverso del tórax. Igual, en el caso del límite inferior del mediastino medio, igual la parte central, la porción tendinosa del diafragma con una pequeña porción de la parte muscular, el diafragma. El límite anterior lo vamos a delimitar como el mediastino anterior. Y en el caso del límite posterior del mediastino medio es el mediastino posterior y su contenido. Veamos ahora el siguiente, que es el mediastino posterior. En el caso del mediastino posterior, también encontraremos los límites, los mismos límites. Límite superior, el plano transverso del tórax, o la parte posterior del plano transverso del tórax. Ahí está. El límite inferior es el diafragma, la parte posterior del diafragma. Su límite anterior en este caso es la superficie posterior del pericardio o la superficie posterior del saco pericárdico. Aquí estoy colocando anterior, no, aquí es un error, ¿no? Que acabo de escribir mal. Es la superficie posterior del saco pericárdico, el límite anterior. Y el límite posterior es los cuerpos vertebrales desde T5 hasta T12 y sus respectivos discos intervertebrales. Corrijan eso, por favor. El límite anterior del mediastino posterior es la superficie posterior del pericardio o superficie posterior del saco pericárdico. Veamos entonces ahora un pequeño esquema sobre una vista lateral del mediastino. Lo que he dibujado anteriormente es el esternón y esto está representando la columna vertebrotorácica. Recuerden que anteriormente está limitado por el esternón, posteriormente por las vértebras torácicas, inferiormente por el diafragma y estoy dibujando el saco pericárdico. Arriba no hay nada porque es la abertura superior del tórax. Estoy dibujando el plano transverso del tórax desde la articulación manubrio-esternal hasta el espacio entre T4 y T5. Todo lo que está arriba es mediastino superior. Todo lo que está entre el cuerpo del esternón y el saco pericárdico, mediastino anterior, el espacio ubicado por el mismo pericardio, mediastino medio, y todo lo que está atrás del saco pericárdico, mediastino posterior. Este plano oblicuo, que corresponde a la abertura superior del tórax, es el límite superior del mediastino superior, este plano oblicuo. Veamos ahora un pequeño esquema sobre mediastino. Lo que están ustedes observando a la derecha y a la izquierda son los pulmones
sin los vértices, sin la base, el diafragma representado en la parte inferior, el esternón de igual forma está representado, y en color verde el plano transverso del tórax. En el centro, nosotros identificamos a esa estructura que está representando al saco pericárdico y al contenido. Todo lo que está arriba y estoy señalando del plano transverso del tórax es el mediastino superior. Atrás vamos a encontrar a las vértebras torácicas, T4, T5, T6 y T7, aproximadamente en una representación esquemática. Todo lo que está por arriba del plano transverso del tórax, en este caso es un plano imaginario de color verde, ahí estoy señalando, el plano anterior, el plano medio y el plano posterior del mediastino superior. Veamos ahora entonces el mediastino inferior, específicamente el mediastino anterior. Todo lo que está entre el cuerpo del esternón y la superficie anterior del saco pericárdico. Vamos a girarlo para poder ver al pericardio o a lo que está representando al pericardio. Y específicamente estamos viendo, vamos a tener un acercamiento entre la superficie posterior del pericardio y los cuerpos de T5 a T12 al mediastino posterior. Vean que el espacio es muy estrecho, el mediastino anterior, es tanto antero-posterior como de lado a lado, es muy estrecho. Eso es el diafragma, esa estructura que está abajo está representando al diafragma y a las vértebras torácicas, sus cuerpos, apófisis espinosas, apófisis transversas, atrás. Bien, esto es un pequeño video sobre los límites del mediastino. Hay que recordar que anterior y posterior, superior, inferior y lateral. En otro video vamos a revisar el contenido del mediastino. Muchas gracias. Pasen buen día.